¿Alguna vez has tenido la sensación de que las historias que nos cuentan son demasiado simples, demasiado perfectas? Nos presentan a los héroes como estatuas de mármol, sin fisuras, unidos en un propósito inquebrantable. Nos hablaron de Pedro y Pablo, los dos gigantes sobre los que se construyó el cristianismo. Uno, la roca, el otro, el apóstol de los gentiles. Hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que esa imagen es una fachada cuidadosamente construida a lo largo de los siglos? ¿Y si la verdadera historia no es una de unidad, sino uno de los conflictos ideológicos más feroces, profundos y determinantes de la historia de Occidente? Una batalla tan intensa que, de haber tenido un resultado diferente, el mundo en el que vives hoy sería irreconocible. Esta no es una historia de egos. Es una guerra de visiones para el alma de la humanidad, y hoy vamos a arrancar el velo. Vamos a descender a las polvorientas calles de Jerusalén y a los bulliciosos puertos de Antioquía. Vamos a escuchar los susurros, las acusaciones y los gritos de un debate que definió lo que significa ser cristiano. Así que prepárate. Olvida los relatos simplificados de la escuela dominical. Lo que estás a punto de escuchar es la cruda realidad, extraída de sus propias cartas, de los silencios de la historia y de la lógica implacable de uno de los pensadores más temidos y revolucionarios que jamás haya existido. Antes de que nos sumerjamos en estas aguas profundas, quiero que hagas algo por mí. Escribe en los comentarios desde qué país y a qué hora estás viendo esto. Me fascina ver cómo esta comunidad se extiende por todo el mundo y a través de todas las zonas horarias. Y si estás en tu celular, si estás en tu teléfono móvil, ayúdame a que este conocimiento llegue más lejos. Desliza hacia arriba los comentarios o el chat. Dale a ese botón de hype o de super gracias, lo que sea que te aparezca, porque esa pequeña acción le dice al algoritmo que aquí está ocurriendo algo importante. Es una sola vez, pero ayuda inmensamente. Ahora sí, comencemos el viaje. Para entender la magnitud del choque que se avecinaba entre Simón, el pescador de Galilea, y Saulo, el fariseo de Tarso, primero debemos despojarnos de todo lo que creemos saber. Debemos viajar en el tiempo a un mundo encendido, a una tierra, Judea, que era un barril de pólvora a punto de estallar bajo la sandalia de hierro del Imperio Romano. ¿Crees que el cristianismo nació en un vacío espiritual, como una flor serena en un jardín tranquilo? Nada más lejos de la realidad. Nació en medio de una tormenta política, social y religiosa. Imagina por un momento la Judea del primer siglo. No es un lugar homogéneo, es un mosaico de facciones, un hervidero de sectas y filosofías que luchan por la supremacía. Tienes a los saduceos, la élite sacerdotal y aristocrática que controla el templo de Jerusalén. Para ellos, la religión era poder, era política. Colaboraban con los romanos para mantener su estatus, su riqueza y el precario orden de las cosas. Eran los conservadores, los pragmáticos, y veían cualquier movimiento mesiánico no como una esperanza, sino como una amenaza directa a su estabilidad. ¿Les importaba un carpintero de Nazaret? Solo si causaba problemas que pudieran irritar al gobernador romano. Luego estaban los fariseos. Y aquí debemos tener cuidado, porque la historia, contada a menudo por sus rivales, los ha caricaturizado como meros hipócritas legalistas. ¿Era esa toda la verdad? Por supuesto que no. Los fariseos eran los intelectuales del pueblo, los maestros de la sinagoga. Creían que la santidad de Israel no residía únicamente en los sacrificios del templo, sino en la aplicación meticulosa de la Torá, la ley de Moisés, a cada instante de la vida cotidiana. Desde cómo lavar las manos hasta cómo preparar la comida. Para ellos, esta muralla de preceptos, esta cerca alrededor de la ley, era lo que protegía la identidad judía de la contaminación del paganismo que los rodeaba. Eran los guardianes de la esencia de Israel. Y es absolutamente crucial entender esto. Saulo, quien se convertiría en Pablo, no era simplemente un judío. Era un fariseo de élite, educado, brillante y, según sus propias palabras, celoso hasta la médula por las tradiciones de sus padres. Su mente estaba forjada en este yunque de devoción legal, pero la cosa no termina ahí. En las cuevas del desierto, cerca del Mar Muerto, vivían los esenios,
Comunidades ascéticas que habían abandonado lo que consideraban una sociedad corrupta y un templo profanado. Esperaban una inminente batalla apocalíptica entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Eran los puristas, los separatistas, y entre la gente común, en las colinas y aldeas, bullía el fervor de los celotes, los revolucionarios. Para ellos, la única respuesta a la ocupación romana era la violencia, la guerra santa. Ningún señor sino Dios era su lema. Estaban dispuestos a morir y a matar por la liberación de Israel. En este caldero hirviente, en esta sopa de ideologías irreconciliables, aparece el movimiento de Jesús de Nazaret. ¿Cómo fue percibido inicialmente? No como una nueva religión. Esa idea habría sido absurda para todos los involucrados. Fue visto como una secta más dentro del judaísmo, un grupo mesiánico liderado por un rabino carismático que realizaba sanaciones y hablaba del reino de Dios de una manera peligrosamente ambigua. ¿Era un reino espiritual o un reino político que derrocaría a Roma y a los sacerdotes corruptos? Esta ambigüedad fue, probablemente, lo que lo llevó a la cruz. Y aquí es donde encontramos a nuestro primer protagonista, Simón, el pescador. Pensemos en él. No es un teólogo, no es un sacerdote de linaje, no es un intelectual de Jerusalén, es un hombre de Galilea, y ser de Galilea significaba algo. Galilea era una región de gente rústica, de acento áspero, despreciada por la élite de Judea. Era una tierra de agricultores y pescadores, gente sencilla y apasionada, conocida por su piedad sincera, pero también por su temperamento rebelde. Simón es un hombre de manos callosas, de piel curtida por el sol y el viento del lago. Su mundo es el de las redes, los barcos, las tormentas súbitas y la fe directa, sin filtros. Cuando Jesús lo llama, y más tarde lo apoda Pedro, la roca, ¿qué significa esto para él? Pedro sigue a Jesús, lo ve caminar sobre las aguas, lo escucha predicar, lo ve transfigurarse. Pero, ¿hasta qué punto comprende la radicalidad de su mensaje? Los evangelios son brutalmente honestos al respecto. Pedro es impulsivo, leal, pero a menudo torpe. Intenta evitar que Jesús vaya a Jerusalén a morir. Saca una espada en el huerto de Getsemaní y, en el momento más crucial, lo niega 3 veces. ¿Por qué es importante esto? Porque nos muestra a un hombre profundamente arraigado en las expectativas judías de su tiempo. Él esperaba un Mesías que restaurara el reino de Israel, un líder victorioso. La crucifixión fue un desastre cataclísmico, el fin de toda esperanza. Su experiencia de la resurrección lo cambia todo, por supuesto. Le da un nuevo propósito. Pero cambia por completo su forma de pensar, su identidad cultural y religiosa. Aquí está la clave. Pedro se convierte en el líder indiscutible de la primera comunidad en Jerusalén. Pero, ¿qué era esa comunidad? Era una congregación de judíos que creían que el Mesías judío había llegado. Seguían yendo al templo a rezar. Seguían observando el sábado. Seguían viviendo como judíos devotos. La única diferencia era su creencia en Jesús como el ungido. Su misión, tal como la entendían, era para con las ovejas perdidas de la casa de Israel. La idea de llevar este mensaje en masa a los no judíos, a los goyim, a los incircuncisos, no solo no era una prioridad, probablemente era impensable, incluso repugnante en esos primeros días. Ahora, contrastemos este hombre, esta roca de la tradición, con el otro, Saulo de Tarso. Si Pedro era el corazón rústico del movimiento, Saulo era su cerebro afilado como una navaja, y eran cerebros que operaban en sistemas operativos completamente diferentes. Saulo no era de Galilea. Nació en Tarso, una ciudad cosmopolita en la actual Turquía. Era un centro de cultura griega, de filosofía estoica, de retórica. Saulo era ciudadano romano por nacimiento, un privilegio inmenso que le otorgaba derechos y una perspectiva global que Pedro jamás tuvo. Pero fundamentalmente, Saulo era un judío de la diáspora y un fariseo. Se mudó a Jerusalén para estudiar a los pies del más grande rabino de su tiempo, Gamaliel. Imagínenlo, un joven brillante, apasionado, que memoriza vastas porciones de las Escrituras, que debate las complejidades más sutiles de la ley. Como mima de cientos en fariseo, su objetivo en la vida era la justicia perfecta a través de la obediencia perfecta a los 613 mandamientos de la Torá.
y vio a este nuevo movimiento de nazarenos como la peor de las blasfemias. Creían que un hombre crucificado, una señal de la maldición de Dios según el propio Deuteronomio, era el Mesías. Estaban corrompiendo al pueblo, amenazando la santidad de la ley, y Saulo, en su celo, se convierte en un perseguidor. No un matón callejero, sino un inquisidor. Creía, con toda la fuerza de su alma, que estaba sirviendo a Dios al erradicar esta herejía. ¿Puedes sentir la distancia entre estos dos mundos? Pedro, el pescador galileo, cuya fe se basa en la experiencia directa, en el tacto, en la vista, en la lealtad a un hombre al que amó. Pablo, el erudito cosmopolita, cuya fe se basa en un sistema, en un texto, en una búsqueda intelectual de la justicia a través de la ley. Estaban destinados a no entenderse. Eran como el aceite y el agua. Y entonces ocurre el evento que lo cambia todo para Saulo, el camino a Damasco. Una luz cegadora, una voz, una conversión tan violenta y total que lo deja ciego y desorientado. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede en ese momento? Visto desde fuera, es un colapso, pero en la mente de Pablo, es una revelación que invierte todo su universo. El hombre que él creía maldito por Dios, es en realidad el Hijo de Dios. La ley que él creía que era el camino a la justicia, ahora se le revela como incapaz de salvar. Todo su sistema de pensamiento, toda su identidad farisaica, se hace añicos en un instante. Aquí es donde Spinoza, el filósofo que nos servirá de guía, nos daría una primera advertencia. Spinoza argumentaría que lo que llamamos revelación divina, a menudo no es una transmisión de conocimiento filosófico, sino una experiencia imaginativa increíblemente poderosa que se adapta a la mentalidad y las opiniones de la persona que la recibe. La revelación a Pablo no le enseñó las leyes de la física. Le habló en el lenguaje teológico que él ya dominaba, pero invirtiendo sus valores. No fue un profeta campesino el que tuvo esta visión, fue un teólogo entrenado. La visión se ajustó a su capacidad intelectual. Y esta nueva visión que nace en Pablo es universal por necesidad. Si Jesús es el Salvador y la ley judía ya no es el camino, entonces la salvación no puede estar restringida a un solo pueblo. Tiene que ser para todos, judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres. Es una lógica implacable que surge de su experiencia. Se autoproclama apóstol de los gentiles, una misión que él mismo se asigna, no por un comité en Jerusalén, sino por esta revelación directa. ¿Te das cuenta de lo subversivo que es esto? Está reclamando una autoridad igual, si no superior, a la de los que caminaron con Jesús, basándose en una experiencia personal, interna. Así que ahora el escenario está listo. Tienes al grupo de Jerusalén, liderado por Pedro y por Santiago, el hermano de Jesús, un judío aún más conservador y devoto de la ley, que representa la tradición, la continuidad, la iglesia madre judía. Y tienes a esta fuerza de la naturaleza, este agente disruptivo, Pablo, que opera en gran medida de forma independiente, viajando por el Imperio Romano y predicando un evangelio radicalmente simplificado y universalizado a los no judíos. Principio, operan en esferas diferentes. Pedro se enfoca en los judíos, Pablo en los gentiles. Parece que podría funcionar, ¿verdad? Una especie de coexistencia pacífica. Pero, ¿qué sucede cuando esos dos mundos chocan? ¿Qué pasa cuando los gentiles convertidos por Pablo, que no están circuncidados y no siguen las leyes alimentarias judías, entran en contacto con los creyentes judíos que han vivido toda su vida separados de los impuros? La colisión es inevitable. Y el lugar donde esta bomba de tiempo finalmente estalló fue en la vibrante y caótica ciudad de Antioquía. Antes de llegar a esa confrontación, cara a cara, debemos entender que las tensiones ya bullían bajo la superficie. Las cartas de Pablo están llenas de referencias a falsos hermanos, a judaizantes, que lo siguen de ciudad en ciudad, tratando de socavar su trabajo. ¿Quiénes eran estas personas? Eran misioneros del partido de Jerusalén, que argumentaban que la predicación de Pablo era incompleta. Decían, es maravilloso que creas en Jesús como el Mesías. Ahora, para ser un miembro pleno del pueblo de Dios, debes dar el siguiente paso.
circuncidarte, observar el sábado, seguir nuestras leyes alimentarias. Debes, en esencia, convertirte en un judío. Para nosotros, en el siglo XXI, esto puede sonar a detalles menores, a puras reglas. Pero para ellos, era todo. Para la facción de Jerusalén, la teología era inseparable de la sociología. Ser parte del pueblo de Dios era, por definición, ser parte de Israel, el pueblo del pacto. Este pacto, sellado con Abraham, tenía una señal física indeleble: la circuncisión. Las leyes dietéticas, el kashrut, no eran simples sugerencias de salud. Eran murallas santas que separaban lo puro de lo impuro, a Israel de las naciones paganas. ¿Cómo podría un Dios santo tener un pueblo que no fuera santo, que no estuviera separado? Para ellos, el mensaje de Pablo no era solo teológicamente erróneo, era socialmente peligroso. Estaba disolviendo la identidad misma de Israel, creando un atajo para los gentiles que los eximía del costo y el compromiso que los judíos habían soportado durante milenios. Era, en sus ojos, un evangelio barato. Pablo, por otro lado, veía esta postura como una traición a la esencia misma de la cruz. Su argumento, especialmente en su carta a los Gálatas, que es básicamente una bomba de furia teológica, es que si la justicia y la pertenencia al pueblo de Dios vienen por observar la ley, entonces Cristo murió en vano. Es una de las frases más brutales y directas de todo el Nuevo Testamento. Lo que Pablo está diciendo es: si vas a confiar en tu circuncisión, en tu dieta, en tu observancia del sábado para hacerte justo ante Dios, entonces estás invalidando la obra de Jesús. Estás diciendo que su muerte no fue suficiente. Para Pablo, la ley tenía un propósito: actuar como un paidagogos, una especie de tutor o disciplinario que nos muestra nuestra incapacidad de ser justos por nosotros mismos, que nos encierra en nuestra propia desobediencia hasta que la única salida es la fe, la confianza radical en la gracia de Dios manifestada en Cristo. Intentar volver a la ley después de haber conocido a Cristo era, para Pablo, como un adulto libre que elige voluntariamente volver a la esclavitud de la infancia. Era una locura. Esta tensión llegó a un punto crítico que obligó a una reunión, un evento que el libro de los Hechos de los Apóstoles presenta como el Concilio de Jerusalén. Hechos lo pinta como una reunión armoniosa, un debate piadoso que termina con un acuerdo feliz y el Espíritu Santo guiando a todos a una conclusión unánime. Pero si leemos entre líneas, y especialmente si lo contrastamos con el propio relato de Pablo en Gálatas, la imagen es muy diferente. No fue un sínodo teológico sereno. Fue una negociación política de alto riesgo. Imagina la escena. Pablo y su compañero Bernabé viajan desde Antioquía a Jerusalén para enfrentarse a las columnas de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan. La presión es inmensa. Por un lado, Pablo tiene a sus iglesias gentiles, florecientes y vibrantes, cuya existencia misma está en juego. Por otro lado, Pedro y Santiago tienen que lidiar con miles de creyentes judíos en Judea, muchos de ellos ex-fariseos, que se escandalizarían ante la idea de aceptar a incircuncisos como hermanos plenos. Un movimiento en falso, y todo el proyecto podría fracturarse en dos movimientos separados y hostiles. Pablo cuenta que tuvo que exponer su evangelio en privado a los que tenían cierta reputación, lo que sugiere reuniones secretas, negociaciones tras bambalinas, antes de cualquier debate público. Luchó para que no obligaran a su compañero griego, Tito, a circuncidarse, convirtiéndolo en un caso de prueba viviente. Finalmente, se llegó a un compromiso, un acuerdo pragmático. Pablo recibió el apretón de manos de la comunión para ir a los gentiles, mientras que Pedro se centraría en los judíos. Y a las iglesias de Pablo solo se les pidió una cosa: recordar a los pobres de Jerusalén, probablemente una forma de subsidio para mantener la paz. El libro de los Hechos añade otro detalle: el llamado decreto apostólico. Se decidió que los gentiles no necesitaban circuncidarse, pero debían abstenerse de 4 cosas: de la comida sacrificada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. A primera vista, parece una victoria para Pablo, no a la circuncisión, pero
Lo fue realmente. 3 de esas 4 reglas están directamente relacionadas con la comida y la pureza ritual. Son, en esencia, una versión light del kashrut, diseñada para hacer posible que los creyentes judíos pudieran, al menos en teoría, compartir una mesa con los gentiles sin contaminarse. Entonces, ¿quién ganó realmente? El acuerdo era frágil, una curita sobre una herida profunda. Se evitó el cisma, pero no se resolvió la cuestión teológica fundamental. Era un acuerdo para no estar de acuerdo, para operar en esferas separadas. Pero, ¿qué pasaría si esas esferas dejaran de estar separadas? ¿Qué pasaría en una iglesia como la de Antioquía, que era, por su propia naturaleza, un lugar donde ambos mundos no solo se encontraban, sino que se fusionaban en una nueva y emocionante identidad? El Concilio de Jerusalén no había desactivado la bomba, simplemente había reiniciado el temporizador, y el tic-tac se hacía cada vez más fuerte, y así llegamos a Antioquía. Debemos detenernos aquí y pintar un cuadro, porque esta ciudad no era un simple telón de fondo, era el epicentro de la revolución. Antioquía de Siria, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano después de Roma y Alejandría. Una metrópolis, vibrante, un cruce de caminos para el comercio, la cultura y las ideas. Griegos, romanos, sirios y una gran y antigua comunidad judía vivían y trabajaban juntos. Era ruidosa, cosmopolita, multilingüe y, a diferencia de la intensa y a menudo sofocante atmósfera religiosa de Jerusalén, era un lugar de relativa libertad. Fue aquí, en Antioquía, donde el movimiento de Jesús experimentó su primera gran mutación. Fue aquí donde los seguidores de El Camino comenzaron a admitir a los gentiles en masa, sin exigirles primero convertirse en judíos. Y fue aquí, según el libro de los Hechos, donde por primera vez fueron llamados cristianoi, cristianos. Probablemente era un apodo burlón al principio, los pequeños cristos, los seguidores de ese Mesías crucificado. Pero el nombre se quedó, porque describía una nueva realidad. Ya no eran simplemente una secta judía. Eran algo diferente. Imagina la vida de la iglesia de Antioquía. No se reunían en edificios imponentes, sino en las casas, en las domus de los miembros más ricos. Sus reuniones centrales eran las comidas de amor o ágapes. Eran comidas comunitarias, donde todos, sin importar su origen, se sentaban juntos. ¿Te das cuenta de lo radical que era esto? En el mundo antiguo, compartir una mesa era un acto de intimidad y aceptación profundas. Un judío observante jamás compartiría una comida con un gentil, a quien consideraba ritualmente impuro. Un aristócrata romano no comería con sus esclavos. Un hombre libre no se mezclaría fácilmente con un liberto. Pero en la iglesia de Antioquía, todas esas barreras se estaban derrumbando. En esas mesas, judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, compartían el pan y el vino, riendo, cantando himnos, escuchando las enseñanzas de profetas y maestros como Bernabé y el propio Pablo. Era una utopía en miniatura. Era la visión de Pablo hecha carne. Era la prueba viviente de que su evangelio de la gracia funcionaba. Y en este escenario de gozosa unidad, llega de visita una figura de inmenso calibre, el propio Simón Pedro, el líder de los 12, la roca. El libro de Gálatas nos dice que sucedió. Al principio, Pedro queda cautivado por lo que ve. Entra de lleno en la vida de la comunidad. Come con los gentiles. Se sienta a la mesa con los incircuncisos, compartiendo su comida, su vida, su hermandad. ¿Puedes imaginar la validación que esto supuso para la iglesia de Antioquía? El gran apóstol de Jerusalén, la columna, aprueba nuestro camino. Estamos en lo correcto. Pedro, en ese momento, estaba viviendo la verdad del evangelio que Pablo predicaba. Estaba actuando según su propia experiencia, narrada en Hechos, donde Dios le mostró en una visión que no debía llamar impuro a lo que Dios había limpiado. Parecía que, finalmente, la unidad era real. Pero entonces, todo cambia. Llegan unos visitantes. Pablo los describe crípticamente como ciertos hombres de parte de Santiago. No eran unos simples viajeros. Eran una delegación oficial de la Iglesia Madre de Jerusalén, enviados por Santiago, el hermano de Jesús, el líder de la facción más conservadora y pro-ley. No necesitamos imaginar mucho para saber qué aspecto tenían.
Probablemente hombres de barbas largas, con las borlas rituales en sus mantos, con ojos que juzgaban todo lo que veían. No estaban allí para celebrar la diversidad. Estaban allí para inspeccionar, para corregir, para recordar a todos cuál era la línea del partido de Jerusalén. Y en el momento en que estos hombres llegan, la atmósfera se congela, los susurros comienzan, las miradas de reojo, y Pedro, el hombre que había sido llamado roca, se desmorona como si fuera arena. Pablo lo describe con una palabra brutal. Empezó a retroceder y a apartarse. Dejó de ir a las comidas con los gentiles. Creó una mesa separada para los creyentes judíos. De la noche a la mañana, la utopía de la unidad se hizo añicos. El muro de separación que Cristo supuestamente había derribado fue reconstruido en medio del comedor de la iglesia de Antioquía por las propias manos del apóstol principal. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo Pedro? Pablo le atribuye un motivo simple y devastador. Por miedo. Miedo de la facción de los circuncisos. Miedo de la delegación de Santiago. Miedo de perder su reputación en Jerusalén. ¿Fue simple cobardía? ¿O fue algo más complejo? Quizás Pedro, el apóstol de los judíos, sintió que su misión principal estaba en peligro. Quizás pensó que no podía permitirse el lujo de ser visto como un radical por su propia gente. Quizás fue un cálculo político, apaciguar a los conservadores para mantener la paz general. Pero, ¿a qué costo? El costo era la verdad del Evangelio, al menos como Pablo la entendía. El costo era la humillación y el rechazo de los hermanos y hermanas gentiles de Antioquía. Y la tragedia se convierte en farsa. El miedo de Pedro es contagioso. Pablo escribe que los otros judíos participaron en su simulación. La palabra griega es hipocrisis, de donde viene nuestra palabra hipocresía. Significa, literalmente, actuar en un escenario, ponerse una máscara. De repente, todos los creyentes judíos que habían estado compartiendo felizmente sus vidas con los gentiles se levantan de la mesa y se van al rincón de Pedro. Y luego viene el golpe más doloroso. Para Pablo, la traición que debe haberle partido el corazón, a tal punto que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, su mentor, su primer compañero de misión, el hombre que lo había defendido en Jerusalén cuando nadie confiaba en él. Incluso él cede a la presión. En ese momento, Pablo está completamente solo. Ve todo su proyecto de vida, toda su revelación teológica, toda la promesa de un evangelio de gracia, desmoronándose ante sus ojos por pura presión social y miedo político. Y no se queda callado. Hace lo impensable. En medio de una reunión de la iglesia, delante de todos, confronta a Pedro cara a cara. Imagínate la escena. El silencio tenso, las miradas que van de un apóstol al otro, y la voz de Pablo, cargada de ira y de dolor, resonando en la sala. No tenemos una transcripción literal, pero Pablo nos da el resumen de su acusación en Gálatas, y es fulminante. Si tú, que eres judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Desempaquemos esta frase, porque es una bomba. Pablo está exponiendo la contradicción fundamental de Pedro. Vives como los gentiles. Pablo sabe que en su vida normal, Pedro no es un legalista extremo. Es un hombre práctico, y no como los judíos. No sigue cada minucia de la ley farisaica, pero ahora, por su acción pública de separarse, está obligando a los gentiles a judaizar. ¿Cómo? Porque su comportamiento envía un mensaje claro. Para ser un cristiano de primera clase, para ser plenamente aceptado por el liderazgo de Jerusalén, tienes que vivir como un judío. Estás creando dos niveles de ciudadanía en el cuerpo de Cristo. Estás diciendo que los gentiles son, en el fondo, inferiores. La confrontación fue un cataclismo. No sabemos cómo respondió Pedro. El texto de Pablo, convenientemente, no lo registra. Pero el silencio es elocuente. La ruptura fue total. Este no fue un desacuerdo amistoso. Fue una denuncia pública de hipocresía en el nivel más alto. Y revela la grieta tectónica que recorría el corazón del cristianismo primitivo. Esta grieta no era sobre personalidades. Era sobre la pregunta más fundamental de todas. ¿Qué es el Evangelio?
¿Y quién tiene derecho a definirlo? Y esto nos lleva directamente al núcleo de la batalla teológica, el abismo que se abrió entre la ley y la fe. Porque lo que Pablo hizo a continuación, después de relatar este enfrentamiento, en su carta fue lanzar la explicación más profunda y revolucionaria de su teología. El resto de la epístola a los Gálatas es su manifiesto, escrito con fuego y pasión, para defender su evangelio contra la teología de la facción de Pedro y Santiago. ¿Qué significaba realmente obras de la ley? Para la mentalidad moderna, obras suena a buenas acciones, a ser una buena persona. Pero eso no es en absoluto lo que estaba en juego. Nadie, ni Pablo ni Pedro, estaba en contra de la ética o de la moral. Las obras de la ley era un término técnico que se refería a las prácticas que marcaban la identidad del pueblo judío y lo separaban de las naciones. Eran las insignias de la alianza. La primera y más importante, la circuncisión. No era un simple procedimiento médico. Era el sello del pacto de Abraham grabado en la carne, la señal de pertenencia al pueblo elegido. Renunciar a ella era, para un judío, renunciar a su identidad. Segundo, las leyes dietéticas, el kashrut, prohibían comer ciertos alimentos, como el cerdo, y, lo que es crucial para la historia de Antioquía, prohibían compartir mesa con gentiles, ya que su comida era considerada impura. Estas leyes creaban una separación social deliberada. Funcionaban como un recordatorio constante de que Israel era un pueblo santo, apartado para Dios. Tercero, la observancia del calendario sagrado, el Shabbat semanal, las fiestas anuales como la Pascua y el Yom Kippur. Estos ritmos temporales estructuraban la vida judía y la distinguían del resto del mundo. Cuando la facción de Jerusalén insistía en que los gentiles debían seguir la ley, se referían principalmente a estas obras. Exigían que para ser parte del pueblo de Dios, los gentiles debían adoptar los marcadores de identidad de Israel. Debían, en efecto, convertirse en prosélitos judíos. Su argumento tenía una lógica poderosa, basada en siglos de tradición. Dios hizo un pacto con Israel. La ley es la constitución de ese pacto. Por lo tanto, unirse al pueblo de Dios significa someterse a su constitución. Tiene sentido, ¿no? Pero Pablo responde con un no rotundo, y su contraargumento es dinamita pura. Él declara: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. Analicemos esto. La palabra justificado es un término legal. Significa ser declarado justo o estar en la relación correcta con Dios, el juez. La posición tradicional era que uno se mantenía en la relación correcta con Dios al permanecer dentro de los límites del pacto, es decir, observando la ley. Pablo introduce una idea completamente nueva. Dice que nuestra posición correcta ante Dios no se basa en lo que hacemos, en nuestras obras de identidad étnica o ritual. Se basa enteramente en la pistis Christou, una frase griega que puede significar fe en Cristo, o la fe, fidelidad de Cristo. Probablemente Pablo quería jugar con ambas ideas. Es nuestra confianza radical en lo que Cristo ha hecho por nosotros, y también es la propia fidelidad de Cristo, su obediencia perfecta hasta la muerte, la que se convierte en la base de nuestra justificación. Para Pablo, esto no era una teoría abstracta, era su propia biografía. Como fariseo, había intentado con todas sus fuerzas alcanzar la justicia a través de las obras de la ley, y había fracasado. En su carta a los romanos, describe esta lucha. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Descubrió que la ley, aunque santa y buena, era impotente para cambiar el corazón humano. De hecho, argumentaba que la ley en realidad exacerbaba el pecado al hacerlo más evidente, al tentarnos a rebelarnos. Entonces, si la ley no puede justificar, ¿para qué sirvió? Pablo usa esa famosa analogía del paidagogos. La ley fue nuestro tutor, nuestro disciplinario, que nos mantuvo bajo custodia, nos mostró que estábamos atrapados hasta la llegada de Cristo. Pero una vez que llega la fe, ya no estamos bajo tutor. Insistir en volver a la ley es rechazar la libertad y la madurez. Es, como les dice a los Gálatas, una forma de hechizo, una locura. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado,
por el Espíritu. Ahora vais a acabar por la carne. Esta era la verdadera división. No era una simple disputa sobre si los gentiles podían comer camarones. Era un choque de dos sistemas operativos religiosos completos. El sistema de Jerusalén, el de Pedro y Santiago, era un sistema de cristianismo, de pacto. La gracia de Dios te invita a entrar, pero entras en el pacto existente con Israel y asumes sus responsabilidades y sus marcadores de identidad. Es un modelo de adición. Jesús plus Torah. El sistema de Pablo era un sistema de cristianismo, de nueva creación. La fe en Cristo no te añade al Israel étnico, te transporta a una realidad completamente nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En esta nueva creación, las viejas distinciones que definían el mundo antiguo son abolidas. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este era el evangelio de Pablo, un evangelio de abolición. No era Jesús plus Torah. Era simplemente Jesús. Punto. ¿Te das cuenta ahora de por qué la confrontación en Antioquía era inevitable y por qué fue tan violenta? No estaban discutiendo los detalles, estaban discutiendo la definición misma de su fe. Para Pablo, la acción de Pedro no fue un simple error de etiqueta, fue una traición teológica. Al separarse de los gentiles, Pedro estaba negando con sus acciones que la fe en Jesús era suficiente. Estaba predicando, con su comportamiento, otro evangelio. Un evangelio donde la gracia necesita un suplemento, donde la cruz no es el punto final, sino un punto de entrada a las obligaciones de la ley mosaica. Por eso Pablo no podía dejarlo pasar. Si lo hubiera hecho, su misión entera se habría derrumbado. Si el propio Pedro, la roca, demostraba con su ejemplo que los gentiles eran creyentes de segunda clase, ¿qué esperanza tenían las iglesias de Pablo de sobrevivir a la presión de los judaizantes? Era una lucha a muerte por el alma del movimiento. Este conflicto nos deja con preguntas inquietantes que resuenan hasta hoy. ¿Qué buscamos en la religión o en la espiritualidad? ¿Buscamos un sistema de reglas que nos dé seguridad, una identidad clara y fronteras definidas entre nosotros y ellos? ¿O buscamos una experiencia de liberación radical que disuelva esas mismas fronteras? ¿Nuestra fe se manifiesta en los rituales que realizamos y en los grupos a los que pertenecemos? ¿O en una transformación interna que nos hace ver a toda la humanidad como una sola familia? La lucha entre Pedro y Pablo no fue solo un evento histórico, es un drama que se repite constantemente. La tensión entre la tradición y la revolución, entre la estructura y la libertad, entre la ley y la gracia. Y entender esta batalla original es el primer paso para comprender las fuerzas que han moldeado no solo el cristianismo, sino toda la civilización occidental. Si has llegado hasta aquí, estás demostrando una sed de conocimiento que es rara y valiosa. Comparte este video con un amigo, solo uno, que creas que está listo para dejar atrás las historias simples y enfrentarse a la verdadera realidad. Ayúdame a expandir esta conversación, porque lo que viene a continuación es como un filósofo proscrito, que vivió 1600 años después, nos dio la clave final para entender esta lucha, no como una batalla entre dos hombres, sino como la lucha eterna dentro de la propia mente humana. Si pensaste que la batalla que destrozó la hermandad en Antioquía era sobre comida, sobre si un trozo de carne era puro o impuro, te equivocaste. Si creíste que era una simple lucha de egos entre un pescador y un erudito, apenas has arañado la superficie. El enfrentamiento en Antioquía no fue el comienzo de la guerra, fue la erupción de un volcán que llevaba mucho tiempo acumulando presión en las profundidades de la teología. La verdadera fractura, el abismo que realmente separaba a Pedro y a Pablo, era tan fundamental que determinaba todo lo demás. No discutían sobre las reglas del juego, discutían sobre la naturaleza misma del que creó el juego. Su conflicto, en el fondo, era una pregunta aterradora y sublime. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es el Dios al que servimos? Porque la respuesta a esa pregunta cambia absolutamente todo. Antes de sumergirnos en este abismo filosófico, permíteme hacer una pausa y conectarme contigo. La última vez, miles de ustedes respondieron,
y fue increíble leerlos. Así que de nuevo, donde sea que estés, dime en los comentarios qué país representas y qué hora marca tu reloj. Es un recordatorio poderoso de que estas preguntas no conocen fronteras. Y si estás en tu teléfono, si sientes que esto que estamos haciendo es importante, ayúdame con una pequeña acción que tiene un impacto gigante. Dale al botón de hype, de super gracias, o simplemente inunda los comentarios por un momento. Le enseña al algoritmo que estas ideas merecen ser escuchadas. Hagámoslo una vez, ahora. Perfecto. Volvamos a la pregunta: ¿de qué está hecho un Dios? Para entender la mente de Simón Pedro, la roca, debemos entender al Dios que habitaba en esa mente. El Dios de Pedro no era una abstracción filosófica, no era el motor inmóvil de Aristóteles ni el uno de Plotino. El Dios de Pedro era el Dios de Israel. Y eso significa algo muy específico. El Dios de Israel es, ante todo, un Dios que actúa en la historia. Es un personaje, el protagonista principal en el drama cósmico. No es una fuerza impersonal. Es un Dios que camina en el jardín en la frescura del día. Es un Dios que huele el aroma del sacrificio de Noé y hace una promesa. Es un Dios que llama a un hombre, Abraham, de Ur de los Caldeos, y le dice: «Haré de ti una gran nación». ¿Te das cuenta? Desde el principio es un Dios de particularidad. No le habla a toda la humanidad a la vez. Elige a un hombre, a una familia, a una tribu. Dios establece pactos, firma contratos, por así decirlo. El pacto con Noé es para toda la humanidad, sí, pero el pacto con Abraham es exclusivo. Tiene términos y condiciones. Tiene una señal física, la circuncisión. Será la señal del pacto entre yo y vosotros. Este Dios no es un demócrata, universal. Es un soberano que elige a un pueblo para que sea su tesoro especial. Segula, una nación de sacerdotes. Piensa en lo que esto significa. Significa que este Dios tiene un plan, y ese plan se desarrolla a través de la historia, de un linaje específico. La historia de Israel es la historia de la salvación. Entonces, si la ley no puede justificar, ¿para qué sirvió? Pablo usa esa famosa analogía del paidagogos. La ley fue nuestro tutor, nuestro disciplinario, que nos mantuvo bajo custodia, nos mostró que estábamos atrapados hasta la llegada de Cristo. Pero una vez que llega la fe, ya no estamos bajo tutor. Insistir en volver a la ley es rechazar la libertad y la madurez. Es, como les dice a los Gálatas, una forma de hechizo, una locura. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esta era la verdadera división. No era una simple disputa sobre si los gentiles podían comer camarones. Era un choque de dos sistemas operativos, religiosos completos. El sistema de Jerusalén, el de Pedro y Santiago, era un sistema de cristianismo, de pacto. La gracia de Dios te invita a entrar, pero entras en el pacto existente con Israel y asumes sus responsabilidades y sus marcadores de identidad. Es un modelo de adición. Jesús plus Torá. El sistema de Pablo era un sistema de cristianismo, de nueva creación. La fe en Cristo no te añade al Israel étnico, te transporta a una realidad completamente nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En esta nueva creación, las viejas distinciones que definían el mundo antiguo son abolidas. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este era el evangelio de Pablo, un evangelio de abolición. No era Jesús plus Torah, era simplemente Jesús. Punto. ¿Te das cuenta ahora de por qué la confrontación en Antioquía era inevitable y por qué fue tan violenta? No estaban discutiendo los detalles, estaban discutiendo la definición misma de su fe. Para Pablo, la acción de Pedro no fue un simple error de etiqueta, fue una traición teológica. Al separarse de los gentiles, Pedro estaba negando con sus acciones que la fe en Jesús era suficiente. Estaba predicando, con su comportamiento, otro evangelio, un evangelio donde la gracia necesita un suplemento.
donde la cruz no es el punto final, sino un punto de entrada a las obligaciones de la ley mosaica. Por eso Pablo no podía dejarlo pasar. Si lo hubiera hecho, su misión entera se habría derrumbado. Si el propio Pedro, la roca, demostraba con su ejemplo que los gentiles eran creyentes de segunda clase, ¿qué esperanza tenían las iglesias de Pablo de sobrevivir a la presión de los judaizantes? Era una lucha a muerte por el alma del movimiento. Este conflicto nos deja con preguntas inquietantes que resuenan hasta hoy. ¿Qué buscamos en la religión o en la espiritualidad? ¿Buscamos un sistema de reglas que nos dé seguridad, una identidad clara y fronteras definidas entre nosotros y ellos? ¿O buscamos una experiencia de liberación radical que disuelva esas mismas fronteras? Nuestra fe se manifiesta en los rituales que realizamos y en los grupos a los que pertenecemos, o en una transformación interna que nos hace ver a toda la humanidad como una sola familia. La lucha entre Pedro y Pablo no fue solo un evento histórico. Es un drama que se repite constantemente. La tensión entre la tradición y la revolución, entre la estructura y la libertad, entre la ley y la gracia. Y entender esta batalla original es el primer paso para comprender las fuerzas que han moldeado no solo el cristianismo, sino toda la civilización occidental. Si has llegado hasta aquí, estás demostrando una sed de conocimiento que es rara y valiosa. Comparte este video con un amigo, solo uno, que creas que está listo para dejar atrás las historias simples y enfrentarse a la verdadera realidad. Ayúdame a expandir esta conversación, porque lo que viene a continuación es como un filósofo proscrito que vivió 1600 años después, nos dio la clave final para entender esta lucha, no como una batalla entre dos hombres, sino como la lucha eterna dentro de la propia mente humana. Si pensaste que la batalla que destrozó la hermandad en Antioquía era sobre comida, sobre si un trozo de carne era puro o impuro, te equivocaste. Si creíste que era una simple lucha de egos entre un pescador y un erudito, apenas has arañado la superficie. El enfrentamiento en Antioquía no fue el comienzo de la guerra. Fue la erupción de un volcán que llevaba mucho tiempo acumulando presión en las profundidades de la teología. La verdadera fractura, el abismo que realmente separaba a Pedro y a Pablo, era tan fundamental que determinaba todo lo demás. No discutían sobre las reglas del juego, discutían sobre la naturaleza misma del que creó el juego. Su conflicto, en el fondo, era una pregunta aterradora y sublime. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es el Dios al que servimos? Porque la respuesta a esa pregunta cambia absolutamente todo. Antes de sumergirnos en este abismo filosófico, permíteme hacer una pausa y conectarme contigo. La última vez, miles de ustedes respondieron y fue increíble leerlos. Así que de nuevo, donde sea que estés, dime en los comentarios qué país representas y qué hora marca tu reloj. Es un recordatorio poderoso de que estas preguntas no conocen fronteras. Y si estás en tu teléfono, si sientes que esto que estamos haciendo es importante, ayúdame con una pequeña acción que tiene un impacto gigante. Dale al botón de hype, de super gracias, o simplemente inunda los comentarios por un momento. Le enseña al algoritmo que estas ideas merecen ser escuchadas. Hagámoslo una vez. Ahora. Perfecto. Volvamos a la pregunta: ¿de qué está hecho un Dios? Para entender la mente de Simón Pedro, la roca, debemos entender al Dios que habitaba en esa mente. El Dios de Pedro no era una abstracción filosófica, no era el motor inmóvil de Aristóteles ni el uno de Plotino. El Dios de Pedro era el Dios de Israel, y eso significa algo muy específico. El Dios de Israel es, ante todo, un Dios que actúa en la historia. Es un personaje, el protagonista principal en el drama cósmico. No es una fuerza impersonal. Es un Dios que camina en el jardín en la frescura del día. Es un Dios que huele el aroma del sacrificio de Noé y hace una promesa. Es un Dios que llama a un hombre, Abraham, de Ur de los Caldeos, y le dice: «Haré de ti una gran nación». ¿Te das cuenta? Desde el principio es un Dios de particularidad. No le habla a toda la humanidad a la vez. Elige a un hombre, a una familia, a una tribu. Dios establece pactos, firma contratos, por así decirlo. El pacto con Noé es para toda la humanidad, sí, pero el pacto con Abraham es exclusivo. Tiene términos y condiciones. Tiene una señal física, la circuncisión. Será la señal del pacto entre yo y vosotros.
Este Dios no es un demócrata, universal. Es un soberano que elige a un pueblo para que sea su tesoro especial, segulá, una nación de sacerdotes. Piensa en lo que esto significa. Significa que este Dios tiene un plan, y ese plan se desarrolla a través de la historia de un linaje específico. La historia de Israel es la historia de la salvación. Aquí entramos en el terreno de la política eclesiástica, en una lucha de poder tan feroz como cualquier batalla por un trono, porque una cosa es tener una idea sobre Dios, y otra muy distinta es convencer a miles de personas de que tu idea es la única verdadera y que deben cambiar sus vidas por ella. Para eso, necesitas autoridad, y las fuentes de autoridad de Pedro y Pablo eran tan opuestas como sus dioses. Pensemos primero en la autoridad de Pedro. ¿De dónde venía? Era sólida, tangible, casi física. En primer lugar, Pedro fue uno de los 12. Pertenecía al círculo íntimo. Fue un testigo ocular. Vio a Jesús sanar al leproso, calmar la tormenta, multiplicar los panes. Escuchó el sermón del monte con sus propios oídos. Su autoridad no se basaba en una teoría, se basaba en la memoria. Cuando contaba una historia sobre Jesús, no decía, leí en un libro que, decía, yo estaba allí, lo vi, lo toqué. En un mundo sin imprentas, sin medios de comunicación, el testimonio ocular era la moneda de oro de la credibilidad. ¿Quién podría discutir con alguien que estuvo allí? En segundo lugar, y de manera crucial, Pedro tenía el respaldo directo del Jesús histórico. Todos conocían el famoso pasaje del Evangelio de Mateo. Jesús pregunta, ¿quién decís que soy yo? Y Simón responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta con esas palabras que cambiarían el curso de la historia. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Analicemos esto, porque es una bomba de autoridad concentrada. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, durante siglos se ha debatido si la roca es Pedro mismo o su confesión de fe. Pero en el contexto inmediato, es casi imposible no ver un juego de palabras directo que confiere un estatus único a Simón. Él es la piedra fundacional. Te daré las llaves del reino de los cielos. En el antiguo Israel, dar las llaves de un palacio o de una ciudad era nombrar a alguien mayordomo principal, el segundo al mando, el que tiene la autoridad para decidir quién entra y quién no. Es una imagen de poder administrativo y doctrinal supremo. Y finalmente, atar y desatar. Este era un término técnico rabínico. Atar significaba prohibir algo, declararlo ilícito según la ley. Desatar significaba permitirlo, declararlo lícito. Jesús le está dando a Pedro la máxima autoridad doctrinal, el poder de tomar decisiones alágicas, de interpretar la voluntad de Dios para la comunidad. Su autoridad es, según este texto, delegada directamente por el fundador. En tercer lugar, la autoridad de Pedro se solidificó por ser el testigo principal de la resurrección. Pablo mismo, en su primera carta a los Corintios, al enumerar las apariciones del Cristo resucitado, pone a Pedro, Cefas, en primer lugar. Se apareció a Cefas y después a los 12. Ser el primero en ver al Señor resucitado le confería un prestigio y una primacía incalculables. Así que la autoridad de Pedro es tradicional, histórica, y está basada en la sucesión. Viene del Jesús de la historia, del que caminó por Galilea. Es una autoridad que se puede rastrear, que tiene un linaje. Ahora, contrastemos esto con la base de autoridad de Pablo, y prepárate, porque es una de las posturas más audaces y subversivas que puedas imaginar. Pablo no tenía ninguna de las credenciales de Pedro. No conoció al Jesús histórico, no caminó con él por Galilea, no lo vio transfigurarse, no estuvo en la última cena. De hecho, su único contacto con el movimiento antes de su conversión fue como su perseguidor. Desde la perspectiva de Jerusalén, su currículum era, para decirlo suavemente, desastroso. Entonces,
¿De dónde saca la audacia para confrontar a Pedro, la roca, y decirle que está equivocado? ¿Con qué derecho establece iglesias con una teología radicalmente diferente? La respuesta de Pablo es tan simple como escandalosa. Su autoridad no viene de ningún hombre, ni siquiera de los apóstoles de Jerusalén. Viene directamente de Dios. Escucha su declaración de independencia al principio de la carta a los Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó. El evangelio por mí anunciado no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto es increíble. Está diciendo en efecto, mi apostolado y mi mensaje no pasaron por su comité de aprobación en Jerusalén. No necesito su visto. Bueno, lo recibí en una transmisión directa y sin intermediarios del Cristo glorificado en el camino a Damasco. Está reclamando una fuente de autoridad que es interna, mística, personal e, importantemente, no verificable por otros. ¿Cómo podía Pedro verificar la revelación de Pablo? No podía. Solo podía confiar en la palabra de Pablo o rechazarla. ¿Te das cuenta de la colisión inevitable? Es el choque entre la autoridad de la institución, basada en la historia, la sucesión y el testimonio, y la autoridad del carisma, basada en la revelación personal y la experiencia directa. ¿Quién tiene más autoridad? ¿El que caminó con el Maestro en la tierra, o el que afirma haber hablado con el Maestro desde 1900 el cielo? ¿El CEO designado por el fundador, o el genio disruptivo que afirma que el fundador se le apareció en un sueño con un plan de negocios completamente nuevo? Esta tensión es el motor de gran parte del drama del Nuevo Testamento. Pablo constantemente tiene que defender su apostolado. Sus oponentes, los judaizantes, sin duda usaban esto en su contra. ¿Quién es este Pablo? No es uno de los 12 originales. No tiene la autoridad de Pedro o Santiago. Y Pablo responde con una defensa feroz de su llamado divino. Dice que después de su conversión, no subió inmediatamente a Jerusalén a consultar con los que eran apóstoles antes que él. Se fue a Arabia. Se mantuvo independiente. Quiere dejar claro que su evangelio es puro, no contaminado por la influencia humana. El Concilio de Jerusalén, que mencionamos antes, puede verse bajo esta luz no como una reunión de hermanos, sino como una cumbre de dos superpotencias rivales. Pablo, el líder del floreciente movimiento gentil, es llamado a Jerusalén para rendir cuentas de su evangelio. Él mismo dice que fue para que no corriera en vano. Estaba bajo una presión inmensa para que su misión fuera reconocida por el establishment. Y el famoso apretón de manos de la comunión que recibe de Pedro, Santiago y Juan es menos un abrazo de hermanos y más un tratado de no agresión. Es un reconocimiento pragmático de que el movimiento de Pablo es demasiado grande y exitoso como para aplastarlo, por lo que es mejor llegar a un acuerdo. Dividieron el mundo, nosotros a los gentiles, ellos a la circuncisión. Era una tregua, no una verdadera unidad. La confrontación en Antioquía demostró cuán frágil era esa tregua. Cuando Pedro cedió al miedo, Pablo lo vio como una violación del tratado, una traición a la verdad del evangelio que habían acordado, al menos, en principio, respetar. Esta lucha por la autoridad es una lucha por el alma del futuro. ¿Será el cristianismo una religión de orden, estructura y tradición, donde la autoridad fluye de arriba hacia abajo a través de una línea ininterrumpida que se remonta al principio? ¿O será una religión de experiencia, revelación y libertad, donde la autoridad reside en la conciencia individual iluminada por el Espíritu? La historia, por supuesto, no dio una respuesta simple, no eligió a uno sobre el otro. En cambio, estas dos visiones de la autoridad, la petrina y la paulina, se convirtieron en los dos polos magnéticos que han dado forma a la historia del cristianismo, atrayendo y repeliendo a los creyentes durante 2 milenios. Y esto nos lleva a la consecuencia final de su conflicto: los dos legados radicalmente diferentes que dejaron atrás. El choque de sus dioses y de sus autoridades no podía sino crear dos futuros, dos modelos de iglesia, dos formas de ser cristiano. Pensemos primero en el legado de Pedro, el legado de la roca. Aunque fue reprendido por Pablo, su visión de la fe como algo anclado en la historia, la comunidad y la estructura no desapareció. Al contrario,
se convirtió en la base de la forma más duradera y visible del cristianismo. La Iglesia Católica Romana, en particular, es la encarnación institucional del principio petrino. ¿Cómo? Primero, a través del concepto de la sucesión apostólica. Esta es la idea de que la autoridad conferida por Jesús a Pedro no murió con él, sino que se ha transmitido de generación en generación, de obispo a obispo, a través de la imposición de manos. Es una cadena ininterrumpida que se remonta al pescador de Galilea. El Papa, como obispo de Roma, donde la tradición dice que Pedro murió, reclama ser el sucesor directo de Pedro, heredando su ministerio de las llaves del reino. Esta es la autoridad de Pedro hecha sistema. Es tangible, histórica, rastreable. Segundo, a través de la estructura jerárquica. La visión de Pedro como la roca sobre la que se edifica la iglesia se traduce en una pirámide de autoridad. El dies centesius, Papa en la cima, seguido por los cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes. Es un sistema diseñado para la estabilidad, el orden y la unidad. Su objetivo es evitar el caos de miles de revelaciones individuales y proporcionar una guía clara y una autoridad central. Es el triunfo de la estructura sobre el carisma. ¿Es esto una traición al Evangelio? ¿O es la única forma práctica en que un movimiento espiritual puede sobrevivir y prosperar a través de los siglos, enfrentando persecuciones e herejías? La pregunta está abierta. Tercero, el énfasis en la tradición con T mayúscula. En esta visión, la Biblia no es la única fuente de autoridad. La tradición de la Iglesia, sus concilios, sus credos, las enseñanzas de los padres de la Iglesia, se considera una fuente paralela y igualmente válida de revelación. ¿Por qué? Porque se cree que el Espíritu Santo continúa guiando a la Iglesia institucional liderada por los sucesores de los apóstoles. Esto es una extensión directa del principio petrino. La autoridad reside en la comunidad histórica y guiada, no solo en un texto. Finalmente, el legado petrino se ve en 1960, el sacramentalismo y la liturgia. La creencia de que la gracia de Dios se transmite a través de actos físicos y rituales específicos. El agua del bautismo, el pan y el vino de la Eucaristía, el aceite de la unción. Esto resuena con una teología que valora lo tangible, las obras, no como un medio para ganar la salvación, sino como los canales ordenados a través de los cuales Dios ha elegido actuar. Es una fe que se puede ver, tocar y saborear. Es el legado de la roca, sólido, visible, duradero. Ahora giremos 180 grados y contemplemos el legado de Pablo. Si Pedro legó la institución, Pablo legó la revolución. Su influencia ha sido a menudo subterránea, subversiva, estallando en la superficie en momentos clave para desafiar el status quo. Pablo es el santo patrón de los reformadores, los rebeldes y los místicos individuales. Su legado más explosivo es, sin duda, la doctrina de la justificación por la fe sola, sola fide. Aunque Pablo nunca usó esa frase exacta, su teología apuntaba directamente a ella. 1500 años después de que escribiera su carta a los Gálatas, un monje agustino alemán llamado Martín Lutero redescubrió el poder de estas palabras, y al hacerlo, hizo estallar el edificio de la cristiandad medieval. La Reforma protestante fue, en su esencia, un renacimiento masivo del Evangelio paulino. Fue la reafirmación radical de que la relación de un individuo con Dios no depende de los sacramentos, de la mediación de los sacerdotes o de la pertenencia a una institución, sino de la fe personal y la gracia de Dios. ¿Ves la conexión directa? La lucha de Pablo contra los judaizantes en el siglo I se convirtió en el modelo para la lucha de Lutero contra lo que él veía como el legalismo de la Roma del siglo XVI. De esto se desprende el segundo legado de Pablo, la primacía de la conciencia individual. Al enfatizar la libertad cristiana de la ley y la guía interna del Espíritu Santo, Pablo sentó las bases para una forma de fe mucho más personal e individualista. Si cada creyente tiene al Espíritu, entonces cada creyente tiene un acceso directo a Dios. Esto no elimina la necesidad de maestros o comunidad, pero relativiza radicalmente la autoridad de cualquier jerarquía externa. La autoridad final se desplaza de la silla del obispo a la conciencia del creyente que lee las Escrituras.
¿Es esto la puerta a la libertad espiritual o al caos del subjetivismo? La historia ha demostrado que puede ser ambas cosas. Tercero, la visión paulina de una iglesia invisible. Mientras que el modelo petrino enfatiza la iglesia como una institución visible y unificada, el pensamiento de Pablo sugiere que la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, es el conjunto de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos y lugares, unidos por una fe común. Su lealtad final no es a Roma o a Constantinopla, sino a Cristo. Esta idea ha permitido que el cristianismo sobreviva y se adapte en miles de formas diferentes, mucho más allá de las estructuras institucionales. Finalmente, el legado intelectual de Pablo. A diferencia de los evangelios sinópticos, que son en gran parte narrativas, las cartas de Pablo son documentos teológicos complejos, llenos de argumentos densos y razonamiento elaborado. Hizo del cristianismo una fe que exigía ser pensada, debatida, sistematizada. Desde San Agustín, cuya propia conversión se vio profundamente influenciada por la lectura de Pablo, hasta teólogos modernos como Karl Barth, el pensamiento paulino ha sido el combustible del motor intelectual del cristianismo. Así que aquí los tenemos. 2 hombres, 2 dioses, 2 bases de autoridad, 2 legados que han corrido como ríos paralelos, a veces mezclándose, a veces chocando violentamente, a lo largo de la historia. La iglesia de Pedro, que te ofrece estructura, historia, comunidad y orden. Y la iglesia de Pablo, que te ofrece libertad, gracia, revolución y conciencia individual. No es una elección simple. ¿Necesitamos la roca de la tradición para no perdernos en el caos de la subjetividad? ¿O necesitamos el fuego de la revolución paulina para evitar que la roca se convierta en una prisión de legalismo y poder corrupto? La historia sugiere que nos necesitamos mutuamente. Que la Iglesia, en su conjunto, ha vivido en la tensión perpetua entre su polo petrino y su polo paulino. Y la pregunta que te dejo, antes de que exploremos cómo un filósofo judío expulsado de su sinagoga nos da la clave final para todo esto es: ¿en cuál de estos ríos nadas tú? ¿En tu propia vida, en tu propia forma de entender el mundo? ¿Qué valoras más? ¿La seguridad de la estructura o el riesgo de la libertad? ¿La sabiduría de la tradición o el llamado de la conciencia? Piénsalo bien. Y si este viaje a las profundidades de la historia te ha abierto los ojos, haz que otros también lo vean. Compártelo con un amigo, con alguien que sepas que está listo para una conversación más profunda que los titulares. La verdadera historia es siempre más compleja y mucho más fascinante que la que nos cuentan, y apenas estamos comenzando a entenderla. Hemos descendido a las profundidades de la historia. Hemos visto a 2 gigantes chocar, no por un trozo de pan, sino por la naturaleza misma de Dios y el significado de la humanidad. Hemos visto cómo de Pedro, la roca, nació el imponente edificio de la iglesia institucional, una fortaleza de tradición, estructura y orden que daría forma a imperios. Pero, ¿qué hay del otro legado? ¿Qué hay de la bomba de tiempo teológica que Pablo de Tarso plantó en el corazón de la civilización occidental? Creemos que nuestras ideas sobre la libertad, la conciencia individual, la revolución, son modernas. Creemos que nacieron en la Ilustración, con filósofos de peluca empolvada. ¿Y si te dijera que el código fuente de la rebelión individual contra el sistema fue escrito por un fabricante de tiendas de campaña del primer siglo? ¿Y si el ADN de cada gran reforma y revolución que ha sacudido a Occidente pudiera rastrearse hasta las cartas febriles y apasionadas de este apóstol solitario? Hoy vamos a seguir el rastro de la pólvora. Vamos a ver cómo las ideas de Pablo, su evangelio de la gracia y la libertad, se convirtieron en una llama subterránea que ardió durante siglos, a menudo suprimida, a menudo malinterpretada, pero siempre lista para estallar en la superficie y cambiar el mundo para siempre. Y al final, usaremos la lente de un filósofo aún más radical para entender la verdadera batalla que subyace a todo esto. Antes de encender la mecha, conectemos una vez más. Es un ritual que me fascina. Escribe en los comentarios desde qué rincón del planeta nos acompañas y qué hora es para ti. Ver esta comunidad global unirse en tiempo real es una fuente de energía increíble. Y una última petición especial, sobre todo si estás en tu teléfono móvil.
Si crees que estas exploraciones profundas valen la pena en un mundo de contenido superficial, dale al botón de hype o de supergracias, o simplemente llena los comentarios de energía por un instante. Es una señal poderosa para que estas ideas no se pierdan en el ruido. Gracias por hacerlo. Ahora, abróchate el cinturón. El legado de Pedro, como vimos, es visible, monumental. Son las catedrales, las jerarquías, los cánones. Es la Iglesia, como una institución que navega por la historia. El legado de Pablo es más sutil, pero infinitamente más explosivo. Es el legado de la conciencia individual. Es la idea de que la relación fundamental del ser humano con lo divino es directa, personal y no mediada necesariamente por un sacerdote, un rito o una institución. Esta idea que damos por sentada era la cosa más revolucionaria del mundo antiguo. En el mundo pagano, la religión era un asunto público, cívico. Honrabas a los dioses de tu ciudad para asegurar su prosperidad. En el judaísmo, la relación con Dios estaba mediada por el templo, el sacerdocio y la pertenencia al pueblo del pacto. La idea de una fe personal como la entendemos hoy era prácticamente inexistente. Y entonces llega Pablo y declara que la justificación es solo por la fe, que el creyente es guiado por el Espíritu y que es libre de la maldición de la ley. ¿Se dio cuenta de la caja de Pandora que estaba abriendo? Desde el principio, sus ideas fueron tan potentes que llevaron a interpretaciones extremas. A mediados del siglo II, un hombre llamado Marción de Sinope, un rico armador y un admirador, obsesivo de Pablo, llevó la teología paulina a su conclusión lógica, aunque herética. Marción miró el contraste entre la ley y la gracia, entre el Antiguo Testamento y las cartas de Pablo, y dijo: no pueden ser obra del mismo Dios. Postuló que el Dios del Antiguo Testamento, el que creó el mundo material, el que dio la ley, era un Dios menor, un demiurgo iracundo y obsesionado con las reglas. El verdadero Dios, el Padre de Jesucristo, era un Dios superior, un Dios de amor y misericordia puro, que no había tenido nada que ver con la creación material y que había enviado a Jesús como un agente de rescate para liberarnos del mundo y de la ley del Dios inferior. Marción, por lo tanto, creó la primera versión de un canon del Nuevo Testamento. Rechazó todo el Antiguo Testamento. Rechazó los evangelios que le parecían demasiado judíos, como Mateo y Marcos. Se quedó con una versión editada del Evangelio de Lucas y 10 de las cartas de Pablo. ¿Ves lo que hizo? Tomó la distinción de Pablo entre ley y gracia y la convirtió en una cosmología dualista. Fue el paulino más radical, y la iglesia primitiva, tanto la de herencia petrina como la joánica, lo declaró el archihereje. Pero el fantasma de Marción demuestra el poder disruptivo del pensamiento de Pablo. Llevado a su extremo, podía destrozar la continuidad de la revelación. Pero la influencia más profunda y duradera de Pablo se filtró en el sistema a través de la mente más brillante de la antigüedad tardía, Aurelio Agustín, el obispo de Hipona. La historia de la conversión de Agustín es, en esencia, la historia de su rendición a Pablo. Durante años, Agustín, un genio de la retórica y la filosofía, luchó con sus propias pasiones, con su propia incapacidad para hacer el bien que su mente sabía que era correcto. Intentó el maniqueísmo, una forma de dualismo persa, el neoplatonismo, pero nada le daba el poder para cambiar. Su lucha era la misma que Pablo describe en Romanos 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El momento de su conversión en un jardín de Milán es puro drama paulino. Escucha una voz infantil que canta: toma, lee, toma, lee. Abre al azar una copia de las epístolas, y sus ojos caen en un pasaje de la carta a los romanos. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En ese instante, la lucha termina. Pero no es solo una conversión personal. Agustín toma la teología de la gracia de Pablo y la convierte en el sistema operativo de toda la teología occidental. Su debate contra Pelagio es, en esencia, una repetición del debate de Pablo contra los judaizantes. Pelagio, un monje británico, argumentaba que los seres humanos tienen libre albedrío para elegir el bien, y que Dios nos da mandamientos porque sabe que podemos cumplirlos.
Es una teología optimista de la autosuperación. Agustín, armado con Pablo, contraataca con una ferocidad implacable. Argumenta que desde la caída de Adán, la voluntad humana está esclavizada al pecado. No somos libres para elegir el bien. Somos, por naturaleza, una masa damnata, una masa de condenados. La salvación, por lo tanto, no puede ser de ninguna manera el resultado de nuestro esfuerzo o mérito. Tiene que ser, de principio a fin, una obra de la gracia soberana e irresistible de Dios, que elige a quien salvar sin ninguna razón que podamos discernir. Esta es la doctrina paulina de la gracia en su forma más dura y lógica, y a través de Agustín se convirtió en la doctrina oficial de la Iglesia Occidental durante más de 1000 años. ¿Te das cuenta del poder de esta idea? Por un lado, puede ser una fuente de inmensa humildad y consuelo. Tu salvación no depende de tu frágil desempeño. Por otro lado, puede ser aterradora. Tu destino está predeterminado y no puedes hacer nada al respecto. Pero lo más importante es que mantuvo viva la llama paulina. La idea de que la acción decisiva ocurre entre el individuo y Dios y que la voluntad humana por sí sola es impotente. Esa llama ardió, a veces como una brasa, a través de la Edad Media, pero estaba contenida dentro del sistema petrino. La gracia de Dios, aunque soberana, se dispensaba a través de los canales de la Iglesia, los sacramentos, la penitencia, la intercesión de los santos. Era una síntesis inestable, una teología paulina administrada por una eclesiología petrina. Y entonces, en el siglo XVI, un monje agustino alemán, un heredero espiritual del propio Agustín, se obsesionó con la misma pregunta que había atormentado a Pablo y a su obispo de Hipona. ¿Cómo puedo yo, un pecador, ser justo ante un Dios santo? Su nombre era Martín Lutero. Lutero hizo todo lo que la Iglesia petrina le pedía. Ayunó, rezó, se confesó durante horas, se castigó físicamente, pero cuanto más se esforzaba, más sentía la ira de un Dios al que no podía aplacar. Odiaba la palabra justicia de Dios, porque para él significaba que Dios, siendo justo, castigaba justamente a los pecadores. Su lucha lo llevó al borde de la desesperación, hasta que, mientras preparaba sus clases sobre las cartas de Pablo, específicamente sobre Romanos, tuvo su propia experiencia de torre, su propia revelación. De repente comprendió el pasaje de Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entendió que la justicia de Dios no era la justicia por la cual Dios castiga, justicia activa, sino la justicia que Dios da al pecador que tiene fe, justicia pasiva. Es una justicia ajena, la justicia de Cristo, que se nos imputa, se nos acredita, como un regalo. No es algo que logramos, es algo que recibimos. En ese momento, Lutero dijo, sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado en el paraíso mismo a través de puertas abiertas. La bomba de tiempo de Pablo finalmente había explotado y las ondas expansivas destrozaron la unidad de la cristiandad occidental. La doctrina de la justificación por la fe sola, sola fide, se convirtió en el artículo sobre el cual la Iglesia se sostiene o cae. Si la fe sola es suficiente, entonces, ¿qué necesidad hay del vasto aparato de mediación de la Iglesia petrina? ¿Las indulgencias para acortar el tiempo en el purgatorio? Inútiles. ¿La intercesión de los santos? Superflua. ¿La autoridad del Papa para dispensar el tesoro de los méritos? Una farsa. ¿La distinción entre clérigos y laicos? Abolida por el sacerdocio de todos los creyentes. Cada una de las reformas de Lutero fue una aplicación directa de la teología paulina contra la estructura petrina. La libertad cristiana de la que hablaba Pablo se convirtió en un grito de guerra contra la tiranía percibida de Roma. La primacía de la conciencia individual, guiada por la Escritura, se enfrentó a la autoridad infalible del papado y los concilios. ¿Ves cómo el conflicto entre Pedro y Pablo en Antioquía se estaba repitiendo a una escala continental 1500 años después? Era la misma batalla fundamental. La fe se define por la obediencia a una estructura externa o por una
Convicción interna. La salvación es administrada por una institución o recibida directamente por la fe. El legado de Pablo, por lo tanto, es el legado de la revolución permanente. Es la idea de que ningún sistema, ninguna institución, ninguna tradición es absoluta y que la conciencia individual, armada con una revelación que cree divina, tiene el derecho de desafiarla. Esta idea no se quedó en la teología, se filtró en la política, dando lugar a las guerras de religión, pero también a las primeras teorías de la libertad de conciencia y la resistencia a la tiranía. Se filtró en la filosofía, dando forma al énfasis de Descartes en el yo pienso como punto de partida del conocimiento. Se filtró en la cultura, creando una ética de trabajo y una mentalidad individualista que, según sociólogos como Max Weber, fue una de las raíces del capitalismo moderno. Nuestra civilización occidental moderna, con su énfasis en los derechos individuales, la libertad de conciencia y el escepticismo hacia la autoridad tradicional, es, en muchos sentidos, un eco tardío y secularizado de la explosión paulina. Somos, nos demos cuenta o no, hijos de Pablo. Pero, ¿es esta la historia completa? ¿Es esta la batalla final? ¿La elección es simplemente entre la estructura de Pedro y la revolución de Pablo? ¿Entre la comunidad y el individuo? Durante siglos, pareció que sí. Pero entonces, desde un rincón oscuro de la historia, desde el gueto judío de Ámsterdam, surgió una tercera voz. Una voz tan tranquila, tan racional y tan devastadora, que hizo que la disputa entre Pedro y Pablo pareciera un asunto de familia. Una voz que nos ofreció una lente completamente nueva para entender no solo su lucha, sino la naturaleza misma de la religión, de Dios y de la libertad humana. La voz pertenecía a un hombre llamado Baruch Spinoza, y aquí la historia da un giro. Ya no estamos analizando un conflicto interno del cristianismo, estamos saliendo del edificio por completo para observarlo desde una montaña lejana. Spinoza, un judío sefardí del siglo XVII, fue excomulgado de su propia comunidad con las maldiciones más terribles imaginables por sus malas opiniones y abominables herejías. ¿Cuál fue su crimen? Se atrevió a pensar en Dios de una manera que aterrorizaba tanto a judíos como a cristianos. Para entender cómo Spinoza resuelve la lucha entre Pedro y Pablo, primero debemos entender su demoledor punto de partida. Spinoza mira las religiones del mundo, con sus profetas, milagros, rituales y escrituras, y no ve una revelación divina. Ve psicología humana. Argumenta que la religión organizada, tal como la conocemos, no nace de la razón, sino de las pasiones, específicamente del miedo y la esperanza. Imagina al hombre primitivo, dice Spinoza. Vive en un mundo que no entiende, a merced de tormentas, enfermedades, sequías. Su vida es incierta, teme constantemente al futuro y espera desesperadamente que sea mejor. De este cóctel de miedo y esperanza nace la superstición. El hombre empieza a imaginar dioses a su propia imagen, seres caprichosos, a menudo enojados, a los que hay que aplacar. Si hay una buena cosecha, es porque el Dios está contento. Si hay una plaga, es porque está enojado. Y así surgen los rituales, los sacrificios, las oraciones. Todos intentos desesperados de manipular a estas deidades imaginarias para controlar un futuro incierto. Los líderes religiosos, según Spinoza, se dan cuenta rápidamente del poder de esta superstición. La usan para controlar a las masas, para exigir obediencia y para consolidar su propio poder. Crean dogmas, leyes y amenazas de castigo divino para mantener a la gente a raya. La religión se convierte en un instrumento de control político. Con esta herramienta en la mano, volvamos a Pedro y Pablo. Spinoza leería el conflicto de Antioquía y vería un caso de libro de texto. Pedro, comiendo felizmente con los gentiles, actúa según un impulso generoso, quizás un vislumbre de razón, pero cuando llegan los hombres de Santiago, ¿qué siente? Siente miedo, miedo de la crítica, miedo de perder su estatus, miedo de la facción conservadora. Y este miedo, esta pasión triste como la llamaría Spinoza, lo hace actuar en contra de lo que él mismo sabe que es correcto. Su retirada es un acto de superstición social, de obediencia a la autoridad imaginada de un grupo por encima de 1900.
la caridad y la razón. Pablo, al confrontarlo, parece el héroe, ¿verdad? Actúa por la verdad del Evangelio. Pero Spinoza rascaría un poco más profundo. ¿De dónde viene la autoridad de Pablo? De una revelación en el camino a Damasco. Spinoza tiene una teoría muy específica sobre la profecía. Argumenta que los profetas no eran grandes filósofos. No recibían conocimiento metafísico. La profecía, dice, es el producto de una imaginación excepcionalmente vívida, no de un intelecto superior. Dios se revela a los profetas de acuerdo a su temperamento y a sus opiniones preexistentes. A un profeta militar, Dios se le aparece como un guerrero. A un pastor, como un pastor. La revelación de Pablo, por lo tanto, fue una experiencia imaginativa increíblemente poderosa que reorganizó su universo mental, pero dentro del lenguaje teológico que él ya dominaba. Por eso su evangelio, aunque universalista, todavía está lleno de conceptos como la ira de Dios, la sangre sacrificial, la resurrección corporal, todo producto, diría Spinoza, de la imaginación, no de la razón pura. Entonces, ¿quién tiene razón, Pedro o Pablo? Para Spinoza es la pregunta equivocada. Es como preguntar si una pesadilla es más correcta que un sueño febril. Ambos están operando en el reino de la imaginación y la superstición, aunque la de Pablo sea más sofisticada y filosóficamente avanzada. La verdadera batalla, para Spinoza, no es entre Pedro y Pablo. La verdadera batalla es entre la razón y la pasión, entre el conocimiento adecuado y la imaginación inadecuada, entre la libertad y la servidumbre. Aquí llegamos al corazón de su filosofía. Para Spinoza solo hay una sustancia en el universo: Dios. Pero su Dios no es un rey en el cielo. Es Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Dios es la totalidad de la realidad, el sistema infinito de causas y efectos que se rige por leyes eternas e inmutables. Este Dios no tiene voluntad, no tiene planes, no ama ni odia en el sentido humano. Simplemente es. El universo no fue creado por Dios. El universo es la expresión de Dios. ¿Sientes el vértigo? Este Dios no da mandamientos, no elige pueblos, no envía hijos a morir. Hacer esas cosas sería actuar por un fin, lo que implicaría que a Dios le falta algo, lo cual es imposible para una sustancia infinita. Entonces, ¿qué son las Escrituras? La Biblia. Para Spinoza, la Biblia no es un libro de ciencia ni de filosofía. Su propósito no es enseñarnos cómo es el universo. Intentar encontrar física o metafísica en la Biblia es un error categórico. El propósito de la Biblia, argumenta Spinoza en su Tratado Teológico Político, es puramente moral, enseñar obediencia a la gente común, que no puede ser guiada por la razón pura. El mensaje central de toda la Escritura, tanto la de Pedro como la de Pablo, se puede reducir a un único precepto: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Para Spinoza, amar a Dios no significa sentir una emoción por un ser personal, sino entender nuestro lugar en el orden natural de las cosas, entender con la razón las leyes inmutables de la naturaleza, que es Dios. Y amar al prójimo es la consecuencia natural de ese entendimiento. Es la práctica de la justicia y la caridad. Desde esta perspectiva, toda la disputa teológica entre Pedro y Pablo sobre la ley, la circuncisión y la fe se vuelve irrelevante. Son debates sobre el empaque de la religión, no sobre su esencia. Spinoza diría: ¿quieres saber si Pedro o Pablo tenían razón? No mires sus doctrinas, mira sus acciones. ¿Quién actuó con más justicia y caridad? En Antioquía, Pablo, al defender la inclusión, actuó con más caridad. Pedro, al ceder al miedo, actuó con menos. Pero ambos, al enmarcar la discusión en términos de revelación divina y autoridad apostólica, estaban atrapados en el mismo juego de la superstición. La verdadera libertad, la verdadera salvación para Spinoza, no viene de la fe en una historia revelada. Viene del conocimiento. Viene de usar nuestra razón para entender las causas de las cosas, incluidas las causas de nuestras propias pasiones. Cuando entendemos por qué sentimos miedo, ira o envidia, dejamos de ser esclavos de esas pasiones. Cuando entendemos que todos somos parte de la misma naturaleza, Dios, el amor al prójimo, justicia y caridad,
se convierte en la única respuesta racional. Esta es la vida bendita. No es la recompensa de la virtud, es la virtud misma. Así, Spinoza no elige un bando entre Pedro y Pablo, los trasciende, nos ofrece una tercera vía, la vía de la razón. Nos invita a dejar atrás la religión como obediencia a un rey celestial, la visión de Pedro, e incluso la religión como una fe transformadora en un drama cósmico, la visión de Pablo, y abrazar la espiritualidad como la búsqueda gozosa del conocimiento y la práctica activa del amor racional. Y esto nos trae, finalmente, de vuelta a nosotros, a nuestro mundo, al siglo XXI. Porque la lucha entre Pedro, Pablo y la alternativa radical de Spinoza no es una pieza de museo, es el drama que define nuestra era. Los ecos de esa batalla resuenan en nuestros parlamentos, en nuestras redes sociales y en el interior de nuestros propios cráneos. Cada vez que vemos un conflicto entre el nacionalismo y el globalismo, estamos viendo una repetición de esta lucha. ¿Qué es el nacionalismo extremo? La creencia en la superioridad de un pueblo, de una cultura, de una tribu. No es un eco secular del Dios de Pedro, el Dios de un pueblo particular, el Dios que elige y establece fronteras. La retórica del nosotros contra ellos, del muro que nos protege de los extraños, es la lógica de la facción de Jerusalén aplicada a la geopolítica. Es la creencia de que nuestra identidad depende de nuestra separación y de nuestra pureza. Y por otro lado, ¿qué es el ideal de los derechos humanos universales? La idea de que toda persona, sin importar su origen, género o creencia, tiene un valor inherente. No es un eco del universalismo de Pablo, la idea de que no hay judío ni griego, llevada a su conclusión lógica y secular. Es la visión de una humanidad unida por algo más fundamental que la tribu o la nación. Pero incluso esta visión, si se convierte en un dogma impuesto, puede volverse una nueva forma de imperio. La voz de Spinoza susurra una alternativa más profunda. Nos pregunta, ¿están estas políticas basadas en la razón, en la búsqueda de la paz y el bienestar para todos, que es el objetivo del Estado racional? ¿O están basadas en las pasiones tristes, el miedo al otro, el orgullo nacionalista, la esperanza de dominar? Una política espinosista no sería ni nacionalista ni globalista por dogma. Sería pragmática, racional y estaría orientada únicamente a aumentar la libertad y la seguridad de sus ciudadanos para que puedan florecer. Vemos la misma tensión en nuestros debates culturales. La lucha entre la tradición y el progreso no es una repetición del choque entre Pedro y Pablo. Quienes defienden la tradición a toda costa, que creen que nuestras estructuras sociales, familiares y morales son sagradas e inmutables, están canalizando el espíritu de Pedro y Santiago, los guardianes de la ley. Temen que el cambio socave los cimientos mismos de la sociedad. Quienes claman por una reforma radical, por la deconstrucción de todas las normas y la liberación total del individuo, son los herederos de la energía revolucionaria de Pablo. Creen que las viejas estructuras son opresivas y que la libertad individual es el valor supremo. Spinoza, de nuevo, nos ofrecería un camino intermedio. Nos diría que examinemos nuestras tradiciones con la razón. Las que promueven la alegría, la cooperación y la libertad, consérvenlas. Las que se basan en la superstición, el miedo y la opresión, deséchenlas sin piedad. No por un impulso rebelde, sino porque son irracionales y nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Pero la batalla más importante no está ahí fuera, está aquí dentro. Tú, que has visto este video, te enfrentas a la misma elección todos los días. Cuando tomas una decisión, ¿la tomas basándote en el miedo? ¿Miedo a lo que dirán los demás? ¿Miedo a fracasar? ¿Miedo a ser diferente, como Pedro en Antioquía? ¿O la tomas basándote en una convicción interna, en una fe personal, aunque te aísle como a Pablo? Spinoza nos empuja a dar un paso más. Nos pregunta, ¿puedes tomar esa decisión basándote en la razón? ¿Puedes analizar la situación con calma, entender las causas y los efectos, y elegir el curso de acción que, según tu mejor entendimiento, aumentará la alegría y disminuirá la tristeza, para ti y para los demás? ¿Puedes actuar, no reaccionar? Esta es la libertad real. No es la libertad de hacer lo que se te antoje
impulsado por tus pasiones. Esa es la peor de las esclavitudes. La verdadera libertad es actuar de acuerdo con el conocimiento de tu propia naturaleza y de la naturaleza en su conjunto. Así que la verdadera lucha entre Pedro y Pablo, al final, no fue sobre la circuncisión o las leyes de la comida. Fue la manifestación histórica de una lucha psicológica eterna. Es la lucha del niño que teme al castigo del padre, Pedro y la ley, contra el adolescente que se rebela en nombre de su propia revelación, Pablo y la gracia, y la meta final, él, adulto que actúa con entendimiento, amor y serenidad, el sabio de Spinoza. No hemos resuelto esta lucha. Quizás nunca lo hagamos, pero entenderla, ver sus raíces, trazar sus ecos, es el primer paso para dejar de ser sus víctimas y empezar a ser participantes conscientes en el gran proyecto de la liberación humana. La historia no es un conjunto de hechos muertos, es un espejo. Y lo que hemos visto hoy en el reflejo de estos dos apóstoles y un filósofo renegado es, en última instancia, nuestro propio rostro, con todas nuestras contradicciones, nuestros miedos y nuestro increíble, aunque a menudo dormido, potencial para la razón, la alegría y la libertad. Gracias por acompañarme en este viaje inmenso. Si te ha aportado algo, si te ha hecho pensar, no dejes que esta conversación muera aquí. Compártela con una sola persona que sepas que apreciará la profundidad. Ayúdame a demostrar que hay un apetito por un conocimiento que desafía, en 1900, lugar de simplemente confirmar. Gracias por tu tiempo y gracias por tu mente.